Oh no, nos robaron la autocaravana. No, lo saqué a lavarlo bien a presión todo para tener limpia, por supuesto, el área del motor, porque ahí voy a estar trabajando, y también el área donde voy a estar arreglando la cama. Estaba muy lleno de tierra y fango y óxido, entonces lo limpié bastante para que sea un poco menos el churre cuando estoy trabajando ahí. Hola a todos. Hola. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a la etapa de construcción. ¿Están listos? Finalmente vamos a empezar a arreglar cosas en lugar de destruir. Vengan con nosotros. Bueno, como pueden ver, ya fui quitando las bases estas que tenía originalmente, porque aquí vamos a cortar del metal nuevo que compramos. Estoy contento. Hoy vamos a recibir tremendo cargamento de materiales para trabajar en la autocaravana. ¿Está lindo? Sí, tan brillante, mira. Llegó Katia justo a tiempo. Cuéntala a ver si ya hay 12. 8, 9, 10, 11, 12. Cuenta a ver cuántos tuvo ahí por allá. Va a salir mejor que cuando salió de Mejor fábrica. que cuando la fabricaron los Mejor que cuando chapuceros que la hicieron. 2, 4, 6, 8, entonces son 10 de los chiquiticos, uno grandísimo y uno mediano. Sí. Bases nuevas que van a ser un poquito más anchas, y entonces van a soportar el piso nuevo que vamos a hacer con la cama reciclada que compramos de una camioneta chocada. Las máquinas protagonistas de estos capítulos van a ser la cegueta para cortar toda esta cantidad de tubos, y luego la máquina de soldar, que es la que va a unir todos los metales juntos y conformar la autocaravana. ¿Quién sabe soldar por ahí? Vamos, yo ya aprendí con los juguetes de la mamá. Y ya tenemos el primer trocito casi. Entonces ahora hay que cortarlo por aquí. Así. Vamos a ver si ya está suficientemente cortado. Y así es como tenemos dos bases. Que van a ir exactamente así. Voy a comerle la media luna esta a esto ya. Para que esta base suba para arriba el tanque a este nivel, y desde esta base hasta la próxima haya espacio para un tanque de desagüe que vamos a poner. Esto es lo que hay que hacer cuando quieres usar algo como base y modificarlo. Un corte por aquí, un corte por allá. Aquí tengo el primer parcho que vamos a pegar aquí. Después un pequeño parchito que tengo que hacer y pegarlo aquí. Y entonces es que ya podremos poner la primera base aquí, porque como va tan cerca, Hay que cerrar. quería cerrar todo esto primero. Bueno, quería aprovechar y mandarle un saludo a Miguelito, un primo mío que hace chapistería, y a otros primos y familia que lo han hecho alguna vez, y decirle que creen, si me está quedando bien o no. Saludos. ¿Ustedes creen que eso va a aguantar la pared? Tremenda base. Aquí el peso se va a compartir entre 1, 2, 3 y 4 tal vez. Así que... y lo que va a aguantar es la pared y lo que pueda estar colgando de la pared, el techo, pero eso queda súper fuerte. Muy bien. Buen trabajo. Súper fuerte. Gracias. ¿Cómo quedó? ¿Bien? A mí me gusta. Parece. Creo que ahora voy a poner el guardafango. Ok. Y después donde termine el guardafango le voy a poner otra. Y donde termine por acá voy a poner otra. Ya vamos a empezar a usar la cama vieja que compramos, que fue para esto mismo, para sacarle pedazos y ponerle parcho a aquella.
la altura que tenga que estar. 9 pulgadas. Un gatto spiaggiato. Che cansancio, ¿Le gusta la cama vieja? Parece. Bueno, ya soldé el primer guardafango al chasis. Y quedó, yo creo. Vamos a ver qué creen ustedes. Cada uno de estos puntos era un punto de fábrica, de la soldadura de fábrica de cuando quité el guardafango, de la cama vieja aquella que compré y todo aquel desarme que hicimos aquel día. Y entonces en cada uno de esos huecos que tuve que barrenar para desarmar el guardafango, pues ahora los rellené con soldadura y está agarrado en cada punto donde iba agarrado de fábrica. Yo creo que por hoy ya es todo. Hace tremendo calor y es tarde, tengo hambre, estoy cansado, estoy quemado de soldadura, pero creo que he adelantado bastante, ¿no creen ustedes? Vaya, hasta yo estoy sorprendido. Ya tengo 4 bases, el guardafango, creo que me faltan 3 bases más en este lado para terminar. Y entonces ya mudarnos para el otro lado. Mañana seguimos, no se vayan. Entonces, soldador, ¿cómo te quedó esto? Perfectamente nivelado. Ya tenemos toda la basecita para este lado, ¿no? Falta un tubo que va aquí, atravesado de lado a lado. Extender esto un poco para lo que va a ser la base de la motocicleta. Y poner otro tubo más así. Buenos días. Tengo la misión de rectificar algunos errores que cometí ayer. Esta parte de este tubo aquí me quedó con un poquito de caída hacia atrás. Entonces voy a tener que cortar esta soldadura y levantarlo un poquito para que quede todo a nivel. Y creo que voy a estar rectificando algunas cosas como esto. Este tubo lo voy a cortar y voy a hacer un tubo enterizo hasta acá para que me quede bien fuerte. Y así, pero bueno, no es nada grave, solo pequeños detalles que hoy significan un poquito de trabajo, pero en el futuro significan algo fuerte, algo bien hecho, que va a durar por mucho tiempo. Acompáñenme. ¿Qué les parece el trabajito que hice aquí? A ver, díganme. Antes solo estaban estos tubos aquí, terminaban por acá y le hice toda esta extensión. La última pared de la autocaravana termina aquí y estos 2 trozos de tubo que le dejé son para hacer una base que va a soportar al motorcito, la motocicleta que vamos a llevar aquí detrás. Me pasé todo el día hoy rectificando algunos errores que cometí ayer. Y bueno, ya terminando, perfeccionando, y le hice estas tapas aquí al tubo. Puse este refuerzo aquí para darle más rigidez a todo esto porque solo estaba soportado con este tubo. Entonces ahora es ya como 8 o 9 pulgadas de ancho que se soporta esta parte original del carro. Y bueno, yo creo que por hoy es suficiente trabajo. Llegó la hora de empezar en este lado a poner las bases igual que en el otro lado. Primero tengo que poner una tapa aquí, tapar esta área, como mismo hice en el otro lado. Y nada, después ya poner la primera base, luego dejar un espacio donde va a ir el escalón, porque aquí va la puerta. Y ya, continuar con todas las bases.
y luego que las tenga terminadas entonces puedo empezar a poner el piso. Y estuve enderezando el guardafango que va en este lado, que pertenecía a la cama de camioneta vieja que compramos y era justo donde la habían chocado. Estaba un poquito escachado, pero bueno, ya quedó nuevo, como nuevo. Ya corté todas las bases, todas las que me van a hacer falta en este lado de la autocaravana. Por lo menos creo que voy a usar 6, estoy casi seguro. Entonces hoy decidí cortarlas todas de una sola vez y ya tenerlas listas para cuando empiece a soldarlas ahí, no parar. Bueno, ¿qué les parece cómo va quedando esto aquí? Ya tengo 3 bases, pero segunda y tercera son las que aguantan el escalón para entrar a la autocaravana. Y aquí va la puerta, por supuesto, encima del escalón. Así es que los hice bien fuerte. Como pueden ver, los normales son nada más que esta parte. Y este reforzado pues le puse otro pedazo de canal abajo y lo soldé todo junto y está súper fuerte para que soporte todo el peso del escalón y de las personas que van siempre a subir por ahí. Siempre estas piezas van a estar bajo buen estrés, pero yo creo que va a aguantar un elefante ahí. Miren quién llegó Hola. y trajo paquetes. Mira. ¿Qué trajiste ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando algo que va en ese hueco de ahí. Precisamente. ¿Tú crees que quepa? ¿Tiene que? Porque ya tomamos toda la medida del mundo. ¡Tarán! ¿Cuál es ese? ¿El grande o el chiquito? Creo que es el grande. Chiquito. ¿Este es grande? Ay, Dios. Yo soy chiquita y este es chiquito como yo, así que no sé. ¿Y qué hay aquí dentro? Está buena la Tubos. manzana. ¿Eh? Está buena. Aquí, tubos. Mira sí. qué bien. Viene con una manguera. Con 2 mangueras. Ah, pero no sabía eso. Bien. Wow, qué bueno. Llegó el momento de la verdad. Oh, no cabe. ¿Cómo que no cabe? Vete para allá. Vete para allá. ¿Qué te Yeah. cabe este muchacho? Entonces, este es el grande. Este va a ser el tanque del desagüe de la ducha. Perfecto. Muy bien. Super compra, Mau. Bravo. Muy bien. Bueno, les voy a enseñar lo que hice hoy para que tengan una idea de cómo va el progreso. Bueno, por aquí le agregué otra viga más a toda esta sección. Como todo esto es algo ya que no es de fábrica, pues pensé que un soporte más no vendría mal. Exacto. Y también aquí debajo va a ir la goma de repuesto, así que la goma se va a apoyar en él. Puse estas 2 bases, esta la tuve que abrir barrenos acá y soldarla por arriba porque no tenía forma de soldar por ahí adentro. Ya terminé de fijar el guardafango, que está bien fijo ahí. Muy bien. Ya están todas las bases, ahora lo que toca es piso Pero mañana. en el próximo episodio. Exacto. Gracias por acompañarnos, espero que vean que estamos haciendo progreso. Oye, ¿por qué te pones así? ¿Que te crees que eres muy alto? Es que yo estoy muy cansada. Estoy muy cansada de mi último día de trabajo. Katia hoy dejó de ser restauranera para Exacto. ir a hacer otra cosa. Pero Ya para se acabó. mejorar. Seguramente, siempre. Háganlo ustedes también. Sí. Siempre cambien y no tengan miedo. No se casen con un trabajo y busquen algo más cómodo. Nosotros estamos buscando algo muy cómodo, una autocaravana para salir a viajar, pasear, tener la mente tranquila, Sí. hacer videos bien bonitos que les gusten a ustedes. Y a mí también, Y- porque, ¿sabes? Yo también quiero ir Claro, para la playa. bueno, disfrutar en el camino, disfrutar en el proceso. Los queremos mucho, mi gente. Nos vemos pronto. Espero que les haya gustado. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbanse al canal.
díganselo a los amigos, coméntenselo a todo el mundo, compártanlos en Facebook para que más gente nos vean. Para que se ponga más grande la familia. Sí, cuídense mucho. Hasta pronto. Chao, chao.